Cells. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí presentar a la persona que nos va a estar dando esta conferencia. Él es el doctor Rodrigo Llanos Escalona. Él es médico bariatra, especialista en obesidad y sus comorbilidades. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Está certificado por la SCOP. Él es escritor, catedrático y además él ha creado precisamente cursos y diplomados en esta materia. Él es un experto con ya muchos años de experiencia y en esta ocasión pues, nos va a hablar acerca de un tema muy, muy innovador que es la retratutide. ¿Qué es lo que podemos tener? ¿Cómo podemos nosotros beneficiarnos de esa? ¿Cómo podemos aplicarla en la consulta de cada uno de los médicos presentes? Y finalmente, pues obviamente, ¿cómo podemos nosotros implementarlo dentro de nuestro esquema, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Rodrigo Llanos. Doctor, bienvenido, adelante. La plataforma es tuya. Perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Pues hoy vamos a ver un tema muy importante, amigo. Que le contaste a todos sobre... Ujú. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver un tema importantísimo que pues es lo que hoy está haciendo que la obesidad cambie, ¿no? Cambios para bien en nuevos medicamentos, ¿ah? Sobre el uso de las incretinas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a poner esta pantalla completa y vamos a poner compartir. Bien. Vamos entonces a ver esto. Voy a cerrar esto. Y bueno, vamos a empezar entonces esta parte. ¿Se ve bien, amigo? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el uso de la farmacología de la obesidad. Yo soy el doctor Rodrigo Llanos Escalona, soy médico especialista en obesidad. Estoy certificado por el SCOPE y soy miembro de la Asociación Mexicana de Obesidad. Soy médico bariatra especialista en obesidad ya con más de 10 años de experiencia en el manejo adecuado de pacientes con obesidad y cuento con mi empresa La Obesidad Mata Tu Salud que está enfocada en combatir la obesidad a nivel nacional. Y bueno, vamos a ver un tema muy importante el día de hoy, que son las incretinas. Las incretinas que son justamente a lo largo del tiempo, se han ido sumando más y más y más de estos a lo largo de estos 10 años, donde empezamos con los GLP-1, peptidoglucagón. Después empezamos con el péptido insulinotrópico de glucosa y hoy actualmente se suma el glucagon. ¿Ah? Primero empezamos con el GLP-1, que era lo que llamamos liraglutide, GLP-1 y GIP, semaglutidas, y actualmente GLP-1, GIP y glucagon, que son la retratutide, que es lo que vamos a ver justamente en la plática de hoy. Y todo esto al final son lo que se llaman incretinas. Y para poder entender todo esto, pues necesitamos ver qué es qué ha pasado a lo largo del tiempo con estos medicamentos, con estas incretinas. Ujú. Bien, primero hay que saber que nos mencionan que desde antes nos han mencionado que los péptidos glucagón tienen receptores importantes, que en el páncreas, en el tracto gastrointestinal, en el corazón, en el cerebro, los riñones, los pulmones y la tiroides. Ujú. Y se ha visto que estos receptores, obviamente, sus beneficios se han visto mucho en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para la pérdida de peso y cardioprotección. Eso es algo muy, muy importante. También en los GLP-1, en el AGA 2022 nos mencionan que también hay una estimulación dependiente de glucosa de la secreción de la insulina. Eso es algo muy importante, lo que hace, Vamos a ver más adelante que una de sus funciones es esta, perdón. Otra es un glucorregulador aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
Y es un retraso también en el vaciamiento gástrico, lo que hace que disminuya la velocidad en que la glucosa ingerida en los alimentos aparece en la circulación. Y eso es algo muy importante, porque justamente aquí es donde aparece mucho lo que es la glucosa postprandiales, ¿ah? Y la importancia de estos GLP-1. Bien, también nos mencionan que disminuye la ingesta de alimentos, modula la proliferación de las células beta, hay cardioprotección y suprime la secreción inadecuada elevada de glucagón. Ese es algo muy importante. Suprime la secreción inadecuada elevada de glucagón. Ese es algo muy importante. Pero ya cuando justamente trabaja el GLP-1 y glucagón ya juntos, bueno, entonces ahí potencia más el GLP-1 y obviamente esto hace que pues el glucagón lo, lo controle mejor esta parte. Bien, ahorita lo vamos a ver. Vamos a entender algo muy importante. La regulación de la glucosa en el organismo, para entender todo esto, dice que los niveles de glucosa en sangre van a estar regulados mediante hormonas en los islotes pancreáticos. ¿Mm? En los islotes pancreáticos alfa, que es donde va a estar el glucagón, y beta, donde está la insulina. Ajá. Las células L del intestino delgado, ajá, las células L del intestino delgado van a secretar estas hormonas incretinas. Ajá. Estas hormonas incretinas que vimos anteriormente, GLP-1 y GIP, se liberan en las células L cuando nosotros comemos carbohidratos. Obviamente, aumenta. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente actúa estas hormonas, principalmente sobre la secreción de la insulina. Existen dos hormonas incretinas, como les decía, que hoy en día, y que estas son las péptidos similar al glucagón que se van a secretar en las células enteroendocrinas y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Ambos son dependientes de glucosa. Yo necesito comer para que estas hormonas incretinas pueda hacerlo, sacarse. Bien, ¿qué es lo que hace que estas incretinas sean em, muy buenas? Estamos hablando de las incretinas GLP-1 y GIP. ¿Qué es tan bueno? Bueno, el GLP-1, que es uno de los principales, fíjense muy bien, una de las cosas que es que a nivel de los islotes pancreáticos, el GLP-1 que es uno aumenta la biosíntesis de insulina, mejora la secreción de la insulina, hace que las células beta secreten de una manera adecuada insulina. Número dos, obviamente también hay una secreción insulina estimulada por la glucosa, también va a potenciar todo eso, pero sobre todo también va a haber una proliferación de las células beta a nivel del páncreas, de las células beta, va a haber mayor proliferación, o sea, y mayor supervivencia del páncreas, mayor diferenciación, y eso es algo muy importante, y disminuye la secreción de glucagón. Eso es algo muy importante. Ujú. Bien, algo muy importante que aquí lo que quiero comentarles es que al final estas incretinas GLP-1 lo que va a hacer es prácticamente va a potenciar a las células beta. Va a proliferar, fíjense, los va a hacer más proliferación, que se formen más, que haya mayor supervivencia en estas y que mejoren, sobre todo, obviamente, hagan bien su trabajo, que es sobre la secreción estimulada de glucosa. Secreten bien la insulina. Es algo muy importante. Bien, fíjense muy bien cómo estas incretinas y la diabetes tipo 2 también se ha visto. Los principales estímulos de la secreción de la insulina, los niveles de glucosa en sangre aumentados y los efectos de las hormonas incretinas. Es por esto que estas incretinas están muy involucradas también en el desarrollo de la diabetes tipo 2 y por eso hoy en día pues también se pueden controlar las glucosas postprandiales de nuestros pacientes. Bien, ¿qué va a pasar entonces? Fíjense muy bien, tenemos un efecto incretina donde viene la glucosa, viene el pastel, esta glucosa viene y se ingiere y pasa directa. ¿Qué va a hacer? Que las hormonas incretinas GLP-1 y GIP salgan inmediatamente y estimulen a la secreción de la insulina. Estimulen al páncreas para que secrete insulina. Ese es el efecto incretina. Y ese es algo muy importante. El 50 y el 70% de la secreción de la insulina después de la ingestión oral de glucosa en sujetos sanos. Fíjense muy bien, eso es algo muy importante.
contribuye hasta el 50 al 70% de la secreción de insulina después de comer carbohidratos. Entonces, vean cómo afecta al final. Estos GLP-1 y GIP están muy involucrados prácticamente en un 70% para que las células beta. Bien. Se envían, como les decía, en señales sobre afluencias anticipadas y glucosa desde el lumen intestinal para que las células beta pancreáticas secreten cantidades adecuadas de insulina y los niveles de glucosa en sangre se encuentren estables. Eso es lo que hace normalmente el efecto incretina. Obviamente, ¿qué pasa? Fíjense muy bien. El efecto incretina, aparte, se ha visto no solamente a nivel del páncreas, ¿no? Que habíamos dicho, sino también tienen otras funciones importantísimas. Y una de ellas es a nivel, fíjense muy bien, del tejido adiposo. Ajá. Una parte de los GLP-1, el GLP-1 de las cosas importantes es que hace beta oxidación, aumenta la lipólisis, muy importante. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues obviamente va a haber mayor quema de oxidación de las grasas y por tanto la grasa se va a deshacer, ¿no? Entonces va a haber una mayor quema de grasa. Ese es algo muy importante. Por tanto, disminuye la acumulación de grasa, muy, muy importante. Por otro lado, en el hígado, pues también aumenta la beta-oxidación en la grasa de aquí. Obviamente, ¿qué va a pasar? Disminuye la lipogénesis, la formación de grasa en el hígado. Ajá. Y obviamente también o todo esto, ¿qué va a causar? Pues una esteatosis, disminución de la esteatosis hepática, ¿vale? Ese es algo muy importante. El GLP-1 también a nivel cardiovascular aumenta la función cardíaca, aumenta la cardioprotección, disminuye la disfunción endotelial, y disminuye la aterosclerosis. Ese es algo muy importante. A nivel del hueso, también aumenta la formación de hueso y a nivel de músculo esquelético, sobre todo, pues aumenta este metabolismo de la glucosa para que se use adecuadamente en el músculo y pueda usarse esa glucosa y pueda usarse en el músculo. Muy bien. Fíjense muy bien en esta parte. Algo muy importante de estas hormonas incretinas, obviamente, todo esto pasa en milisegundos. Todas estas funciones. Entonces, como todo lo que pasa cuando yo como carbohidratos pasa en unos segundos, entonces ese efecto incretina aproximadamente dura unos 3, 5 minutos. Entonces, inmediatamente, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Todo esto se quita. Entonces, por esa razón, todo esto de las investigaciones sobre el uso de los GLP-1. Bien, sigamos. Entonces, la secreción del GLP-1 y GIP es proporcional a la cantidad de los carbohidratos ingeridos. Por lo tanto, ese es algo muy importante. Los carbohidratos aquí tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, también el GIP, ¿qué va a pasar? Fíjense muy bien, el GIP. En el GIP algo muy importante es a nivel del páncreas. Aumenta la secreción de insulina, aumenta igual la proliferación de las células beta, disminuye la apoptosis. O sea, vean cómo el GIP también actúa un poquito. Y a nivel del tejido adiposo actúa sobre la lipogénesis. Pero justamente, ¿qué va a pasar? Cuando das juntos el GLP-1, que es lipólisis, y el GIP en lipogénesis, lo que hace es que el péptido similar glucagón, ¡pum!, inhibe a ¿sí?, sobre el tejido adiposo y hace que haya más lipogénesis, más lipólisis, más quema, más oxidación de las grasas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se sume aquí la protección y la protección de las células beta. Por eso es tan importante sobre la resistencia a la insulina. Bien. Ahora vamos a hablar ya hablamos entonces de lo que es el péptido similar glucagón, ya hablamos sobre lo que es el péptido insulintrópico de glucosa y ahora vamos a hablar sobre el glucagón. ¿Qué es este glucagón? El glucagón es un péptido lineal con 29 aminoácidos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este glucagón es catabólico. Y siempre que es catabólico va a actuar sobre, obviamente, las vías metabólicas llamadas lisis. Muy importante. Y ahorita lo vamos a ver todo eso. Este glucagón es secretado por las células alfa del páncreas y se dirige principalmente a las células hepáticas. ¿Por qué razón? Algo muy importante es que recuerda que el glucagón
ahorita te voy a decir por qué es tan importante esto. Recuerda que el glucagón, que es catabólico, el glucagón se va a liberar cuando la glucosa se baja. Cuando hay una hipoglucemia, ujú, las células las células alfa del páncreas, pues van a decir, híjole, la glucosa está baja, inmediatamente voy a agarrar, voy a liberar glucagón y glucagón va a las células hepáticas, ¿ah? Para trabajar, para que de ahí va hacia las vías metabólicas y va a hacer glucogenólisis. ¿Mm? Muy importante, ahorita lo vamos a ver, va a haber, va a haber sobre ciertas vías metabólicas, glucogenólisis, que prácticamente cortar, ¿ah? El glucógeno, ¿no? Que está el glucógeno almacenado en este hígado. Ujú. Entonces, ese es algo muy importante. Bien, vamos a seguir. Fíjense muy bien, el glucógeno entonces va a su receptor, ujú, va a promover, por ejemplo, como te decía, la descomposición del glucógeno hepático, aumenta la glucogenólisis hepática para que aumente los niveles de glucosa en sangre, porque hay hipoglucemia. ¿Mm? Y obviamente, ¿qué va a pasar? Aumenta y esto a la vez va a estimular la liberación de insulina, porque obviamente aumenta la glucosa y la insulina inmediatamente va a empezar a liberarse como compensación. Bien, aquí es donde te digo, entonces, el glucagón y la regulación de la glucosa, como al final el glucagón, lo más importante del glucagón es la formación de AMP cíclico, el PK, y que inmediatamente aumente la glucogenólisis. Muy importante para que este glucagón se forme en glucosa, aumente la glucosa e inmediatamente ese es lo importante, ¿vale? Es muy importante. También este glucagón, perdón, inhibe la glicólisis, también para que no se forme glucosa. Entonces, al final se va esa glucosa se va a almacenar, se va a almacenar, se va a almacenar, ajá, y después se va a liberar para que la insulina empiece a actuar. Sigamos. El glucagón se une entonces, como te decía, también específicamente a este receptor, promoviendo la reducción también de la ingesta de alimentos y del tamaño de las comidas. Se ha visto también que tiene esa clave importante. ¿Mm? Y por tanto va a haber reducción en el peso. Ese es algo muy importante extra, aparte de que hace glucogenólisis y cabrera hepática, reduce la ingesta de los alimentos y el tamaño de las comidas. Y hay reducción de peso. Ese es algo muy importante. Entonces, ese es algo muy, muy importante. Vuelvo aquí a mencionar, como el glucagón con la formación de la glucogenólisis. Ese es algo muy importante. Todo esto es el hígado. Y este es muy importante, ¿por qué? Porque justamente aquí es donde, por esa razón, el glucagón, junto con los demás GLP-1, actúa sobre la esteatosis hepática y ha sido muy, muy efectivo. Bien, continuamos. Entonces, el glucagón se une igual específicamente a su receptor, promoviendo así que el péptido similar a glucagón tipo 1 previene la hipoglucemia inducida por glucagón. Ese es algo muy importante. Ese es algo muy, muy importantísimo. Bien, continuamos. Continuamos. Después, el glucagón va a estimular, como te decía, al MP cíclico y el MP cíclico inmediatamente pues va a hacer que se libere la insulina, ¿vale? El aumento de los niveles de MP cíclico que va a hacer que obviamente promueva la liberación de insulina. Ujú, muy importante. Bien, estos son puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para entender cómo es que de alguna manera va a reaccionar el medicamento. Bien, entonces vea cómo el glucagón mejora la secreción de la insulina. Entonces ya tenemos, fíjate, muy bien, si vimos como el péptido similar al glucagón solo potencia la secreción de la insulina. Dos, el péptido insulinotrópico de glucosa potencia y mejora toda la secreción de insulina. El glucagón suma a mejorar la secreción de la insulina. Ese es algo muy importante. Entonces vean como tres cosas importantísimas. Bien. Esto es algo donde nada más tenemos que entender que existe algo en el cuerpo, algo que se llama cómo en el cuerpo se regula la hipoglucemia y la hiperglucemia, ¿no? Y el nivel de glucosa en sangre. ¿Mm?
Los niveles de glucosa en sangre van a influir mucho. Si hay una hipoglucemia, el glucagón se va a liberar. Si hay una hiperglucemia, inmediatamente las células beta del páncreas liberan insulina y empieza a haber toda esta parte para que empiece a haber un equilibrio y regulación entre lo que es la insulina y el glucagón. Muy, muy importante. Bien. Algo muy importante también es que el glucagón, como es catabólico, pues va a promover, pues va a necesitar, y dices, bueno, pues sé que soy catabólico y hay glucógeno, lisis, que es a nivel hepático, pero pues también voy a dar, me voy directamente a, obviamente, como es catabólico, pues va a haber algo que se llama termogénesis. Ujú. La termogénesis es esa producción de energía. ¿Para qué? Para procesar toda esa parte, de alimentos que yo necesito. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que hace el glucagón también es que a nivel de lo que es la célula grasa, ¿qué va a pasar en los triglicéridos? Fíjense muy bien, toda esta parte en los adipocitos, perdón, el glucagón va a entrar inmediatamente y va a ir directamente al tejido graso para las mitocondrias para hacer la beta oxidación y potenciar esta beta oxidación. Potencia la beta oxidación a 1000 por hora, el glucagón. Pero obviamente, ¿qué va a pasar? Va a haber una oxidación de las grasas y rápido. Entonces, imagínate. Baja de peso el paciente, potencia más el bajo de peso, mejora la secreción de la insulina, disminuye esa resistencia a la insulina porque obviamente, y obviamente sabemos nosotros como médicos que la resistencia a la insulina es lo que va a ocasionar todo el proceso inflamatorio sistémico de bajo grado de nuestro paciente con obesidad. Bien, entonces tenemos un efecto entre lo que es el GLP-1 y el efecto del glucagón. Fíjense muy bien al final nuestro paciente. ¿Mm? Fíjense muy bien. El GLP-1 va directamente también, va directamente hacia las vías de la saciedad, aquí hasta el cerebro, y va a ir directamente a nivel, a potenciar la activación del niveles de saciedad, aumenta la saciedad, obviamente disminuye la ingesta de los alimentos y obviamente disminuye el peso corporal. Eso es algo muy importante. Y a nivel del pancreático, ¿qué va a pasar? Pues va a ser aumenta el insulinotrópico del páncreas y disminuye la glucosa. Eso es algo muy importante. Por otro lado, el glucagón a nivel efecto hepático es más efectivo. ¿Por qué? Pues se va directamente al hepático. ¿Para qué? Para aumentar la beta oxidación, para aumentar el gasto energético, muy, muy importante. Es para disminuir la síntesis de lípidos, y obviamente aumentar la glucosa. Ese es algo muy importante, tiene un efecto hepático. Entonces, el glucagón se ha visto actualmente, se ha visto que justamente por esa razón las triple agonistas actúan más, van enfocados más a lo que es la esteatosis hepática por disfunción metabólica, ¿vale? Ese es algo muy importante. Muy bien, continuamos. Por tanto, entonces, pues ya vimos toda esta parte de las incretinas, a nivel central, como al final tenemos esta, como te decía, aquí tenemos la liraglutide, la semaglutide, aquí también al final actúan sobre el POMS, importante para activarlo, y obviamente causa saciedad, disminuye los alimentos, ¿vale? Esta liraglutide, semaglutide son las incretinas, eso es algo muy, muy importante. Bien, una vez hecho todo esto, vamos a hablar actualmente de lo que es ya un hecho que es la retatutide. ¿Mm? Muy, muy importante, ¿vale? El, ay, perdón. Vamos a hablar de esta parte que es la retatutide, que es un péptido sintético de administración semanal diseñado, fíjense muy bien, para modular de manera simultánea tres vías muy importantes del metabolismo energético. Muy, muy importante. Uno es el receptor GIP, otro es el receptor GLP-1 y el receptor de glucagón, como les decía anteriormente. Obviamente es triple acción, pues va a haber más va a potenciar más. Algo muy importante de este medicamento, que es la retatrutide, obviamente es una innovación completa. ¿Por qué? Porque es acción triple
créeme que de aquí a muchos años ya lo tenemos, la glucosa y el balance metabólico integral. Ese es algo muy importante. Ujú. Muy, muy importante. Y este balance metabólico, muy importante. Su perfil farmacológico permite un control metabólico superior a una sola dosis semanal, alcanzando reducciones de peso corporales hasta 24% en 48 semanas. Muy importante. Obviamente, mucho mejor que las duales. Este es un triple. Ujú. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿por qué? ¿Por qué mayor? Pues porque tiene tres en uno. Ujú. Tres cosas, tres potenciadores de la oxidación de los lípidos. Bien, algo muy importante es que todo esto, los beneficios van a ser mucho mejores, porque obviamente lo que nos interesa es que bajen de peso en sus pacientes, un descenso promedio hasta el 20 al 24% de peso en sus pacientes con obesidad. Ay, perdón, ay, perdón. Muy, muy importante. Ujú. Activación, fíjate muy bien, simultánea de los receptores GIP, GLP-1 y glucagón para modular el apetito, la glucosa y el gasto energético. Mayor oxidación de las grasas y aumento de gasto energético, todo lo que vimos anteriormente. Potencial contrarresto de la disminución del metabolismo basal asociada a la pérdida de peso, ese es algo muy importante. Reducción de la hemoglobina glucosilada hasta -2% en la población de alteraciones glucémicas. Entonces, sin duda, en parte de lo que a nosotros nos interesa como profesionales de salud en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 es, pues, disminuir esta hemoglobina glucosilada, disminuir esta glucosa postprandiales, y créeme que con los incretinas, ajá, sin duda, ajá, eh, y más el glucagón funcionan mucho mejor. Ujú. Sin duda, pues va a haber un descenso de los triglicéridos, VLD y colesterol no HDL en pacientes con síndrome metabólico. Pues al final, al cabo, el síndrome metabólico, pues es cosa que nos interesa a nosotros y va a actuar muy, muy bien este medicamento. Hay una disminución marcada del contenido de grasa hepática, muy, muy importante. Obviamente, esa es una de las cosas muy importantes de este medicamento, ajá, el retatrutida, que es la disminución marcada del contenido de la grasa hepática. Hasta el 80%, hasta el 80% se baja la grasa. Entonces, de hecho, actualmente, en las nuevas evidencias, estos tipos de medicamentos, el retatrutide, que es triple, su objetivo es para ir contra la grasa del hígado y disminuirla. ¿Mm? Hay reducciones relevantes, obviamente marcadas en el índice de HOMA, en la resistencia a la insulina, obviamente. ¿Mm? ¿Por qué? Pues que habíamos dicho anteriormente cómo mejora y potencia la secreción de la insulina. Facilita la adherencia a cambios en la ingesta calórica por la supresión más intensa del apetito y la saciedad prolongada. Ese es algo muy importante. Muy intensa a cambios en la ingesta calórica. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Para la pérdida de peso hay que tener cuidado, principalmente que no nos dan el músculo. Tenemos que sí o sí trabajar este tipo de medicamentos. Todo lo que son las GLP-1, todo eso lo vamos en el curso, pero para cuidar que no pierda músculo. Ese es vital. Y dos, mejora la presión arterial, parámetros inflamatorios y riesgo cardiometabólico, obviamente, ¿no? Habíamos dicho que el solo hecho de yo contrarrestar esta resistencia a insulina, pues obviamente disminuyó la inflamación interna de bajo grado. El paciente, el bajar de peso, pues ese tejido adiposo baja, y obviamente, ¿qué va a pasar? Pues obviamente baja de peso el paciente y el tejido adiposo se hace menos disfuncional, se hace más funcional y hace que esos procesos inflamatorios pasen, ¿vale? Bien. Esta retactide aquí nosotros tenemos, tiene tres formatos disponibles que actualmente se están llevando. Uno que está con frascos de 30 miligramos en 2 mililitros, con frascos de 50 miligramos en 2 mililitros o con frascos de 60 miligramos en 2 mililitros. Todo esto se reconstituye obviamente en agua inyectable, muy importante, y permite el uso, obviamente, del uso de jeringas de insulina de 0,5 mililitros, facilitando de esa manera la precisa y segura administración de esta.
Como les decía, esta reconstitución que vimos anteriormente, esta reconstitución va a ser con agua inyectable y va a ser a 2.5 mililitros. ¿Mm? La vamos a reconstruir y la dosis va a ser 4, 8 y 12 miligramos. Semana 1, 4, 5, 8 y 9. Ujú. Y si vamos a usar viales, si pedimos viales de 60 miligramos, nosotros tenemos que saber que en las unidades de insulina, 4 unidades es a 1 miligramo, 8 unidades son 2, 12, 3, 16, 4, 32, 8 y 48, 12. ¿Qué quiere decir? Que si en la primera 2 o 4 semanas nos mencionan que son 4 miligramos, entonces tenemos que estar entre 4 a 16 y vamos a ir aumentando. ¿Qué recomiendo? Pues seguir aumentando poco a poco siempre como cualquiera, ¿no? Para evitar los efectos adversos. Muy, muy importante. 4 unidades, reconstitución de 60 miligramos, 4 unidades de la jeringa de insulina me va a llevar a 1 miligramo. Y así lo voy subiendo 8, 2, 12, 3 y 16, 4. Muy, muy importante. ¿Qué recomiendo aquí? Que nos quedemos en 4 y 8, 4 en 4 y vemos cómo va viendo el paciente. Cuidar músculo siempre. Bien, por eso hay que trabajar con nutriólogo, con nutrición. Bien, de los resultados obviamente esperados, se ha visto que la semana 1 a 4 hay una disminución del apetito, hay un descenso de la glucosa en ayunas y una pequeña reducción de peso. Pero ya en la semana 4 a 12 ya hay mayor descenso de glucosa, primeras reducciones claras de peso hasta el 5 al 10%. Y ya en la semana 12 a 14, pues ya hay un peso de periodo de 10 a 17.5 y una reducción significativa de la hemoglobina glucosidad en diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué recomendamos aquí? Pues si ves pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, que es normalmente lo que siempre vemos, pues trabajar hasta a esta parte de semana 12, de 12 a 40. Ajá, de semana 12 a 40, es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? De las 12 a 40 a 12 miligramos se supone, pero como te digo, cada uno es individualizado y vas viendo cómo va respondiendo el paciente. Las citas de aplicación de la retatrutide es el abdomen, muslo y parte superior del brazo. Ese es algo muy importante y tenemos que ir cambiando para evitar aquí sí la irritación local. Técnica de aplicación, recuerda desinfectar la piel. Hay que tomar el pliegue si es necesario. Aguja 90 grados, inyectado lentamente con 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retiramos, no mezcla, y retiramos y obviamente tiramos todo. Bien, algo muy importante es que nos mencionan que en la literatura de investigación se han utilizado dosis iniciales bajas de 1 a 2 miligramos por semana para minimizar, como siempre, las náuseas y otros efectos gastrointestinales, con incrementos escalonados cada 4 semanas. Ese es algo muy importante. Los datos de ensayos muestran que muchos participantes alcanzan pérdida de peso muy relevantes, manteniéndose con dosis intermedias de 4 y 8. Porque la dosis, por lo que la dosis final puede ajustarse al perfil metabólico de cada paciente y a la tolerancia de cada paciente. Como te decía, en el cuadro, pues, en el cuadro te dice bien bonito, sube, sube, pero ya la realidad es diferente, ¿no? Porque cada persona es diferente. Claro, nuestro objetivo es llegar a 12 miligramos, pero si el paciente no lo tolera y con 4 o 8 miligramos puede estar un buen control de la glucosa y el paciente está bajando de peso, sin problema. Sin perder músculo, excelente. Bien. Nota importante, dosis máxima, 12 miligramos semanales subcutánea. Y los efectos adversos, como les decía, muy común, muy común y común, muy común. Náusea, saciedad, diarrea, estreñimiento y pérdida del apetito. Eso es algo muy importante. Las náuseas, muy, muy importante. Aquí que recomiendo siempre trabajar con las proteínas. Dar siempre comidas ricas en proteínas y que sean comidas espacios, que sean comidas cada 4 horas. Muy importante. Por esta titulación lenta de comida se refiere a cada 4 horas y que sean proteínas, no grasas. Muy importante. Tenemos que explicar puedes antiemético si es necesario. La realidad es que yo no lo trato de no manejar eso. Siempre trato mejor que sean con estilos adecuados, saludables, y mejor que el paciente cama cada 4 horas y comidas cortas, porque recuerda que al final al cabo, esta saciedad también actúa sobre el vaciamiento gástrico y hace que el estómago se haga despacito, pequeño, pequeño, entonces no lo puedes cargar de más y menos con grasa, sino que sea más proteína.
Dos, las proteínas aumentan todavía más la saciedad del paciente. Muy importante. Obviamente, si hay estreñimiento, pues aumenta la fibra de hidratación, muy importante. Y la pérdida de peso muy común, pues obviamente aquí hay que monitorizar el peso principalmente. Vamos a ir a ajustar escalamiento clínico excesivo. Hay que decir, tienen que tener mucho cuidado con la pérdida de peso. Tenemos que ver músculo, 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 músculo. Y lo repito, músculo. Grasa corporal, ¿vale? Grasa corporal, visceral y subcutánea. Trabajar sobre la grasa corporal y aumentar el músculo. Muy importante. Bien. Si es que te gana el músculo, aquí no te los voy a decir, normalmente lo digo en el curso que yo doy, pero si una cosa para no perder músculo, puedes dar los BCAAs en cápsula y ejercicio, el paciente sube súper bien y actúa muy bien, ¿vale? Esto lo enseñamos. Ok, parece que tuvimos algún inconveniente con... Doctor, ¿ya estás aquí? Se te fue la señal y tienes el micrófono apagado. Se salió, ya estaba haciendo todo. No se Ok, quedaron. las BCAA, Se salió, amigo. ¿Ahí? en las BCAA, ¿Aquí? sí, ahí. Ok, entonces, bueno, al final, pues obviamente poco común elevación de lipasa y milasa, común reacciones locales, hay que rotar para evitar, como les decía, esa irritación y aumento de la hipoglucemia, pues no da, poco común, ese es algo muy importante. Recordemos todo lo que es hipersensibilidad a la tirositapina, semaglutide, todo, todo lo que son todas las zonas incretinas, pues también hay que tener cuidado. Antecedentes personales familiares de carcinoma medial de tiroides también, síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 también es muy importante. Em, Al final, el uso de farmacología de la obesidad por comorbilidad, hoy las mismas guías nos mencionan, ¿no? En las 2026, fíjate muy bien que al final el paciente tiene prediabetes, inmediatamente meto tirzepatide, semaglutide, todavía no está, apenas está, ya está saliendo, va a salir, obviamente ya está saliendo, por eso estamos explicando esta ritratutide. Ese es algo muy importante, estos medicamentos que se estoy mencionando. Ujú. Como al final lo que nos objetivo es que si tiene diabetes tipo 2 nos vamos con incretinas. Pues, muy importantísimo. Y así sucesivamente si hay cualquier complicación. Hígado graso, incretinas, no hay más. ¿Dale? Perfecto. Muy bien, alivian también todo lo que es a nivel cardiometabólico. Al final las incretinas, prediabetes, diabetes tipo 2, hígado graso, incretina, incretina, incretina. Ya ven cómo está todo. Y está tirzepatide, semaglutida, liraglutida y ahorita la triple, que es ya con glucagon. Bien. Entonces, imagínense si con esto, tirzepatide, que es GLP-1, GIP, semaglutide, GLP-1, GIP, liraglutide, GLP-1, ay, perdón, GLP-1. Imagínate ahorita qué es lo que nos va a hacer todavía más sumando GLP-1, GIP y glucagon. Todavía mejorar todo esto y va a ser potencial. Muchísimas gracias. Me encuentro en mis redes sociales como Dr. Rodrigo Llanos Escalona, en TikTok. Gracias. Adelante, amigo. Excelente, mi amigo, pues muchísimas gracias por esta excelente Sí. presentación. Esto es parte de tu curso, ¿verdad? Que Sí, claro, claro, solamente claro que sí. una Sí, pequeñita de parte. hecho, el curso que les estoy mencionando, todo esto es parte del curso de farmacología de la obesidad. Ahí lo vemos más detenidamente, toda esta parte. Son 9 módulos en vivo por docente experto, es su servidor. Hay retroalimentación por docente, hay tareas, exámenes por módulo. Todo este módulo es trabajamos por Google Meets.
Entonces, todos los módulos se suben, las tareas y exámenes se van a subir por ahí. Obviamente en vivo es por Google Meets. Los días miércoles, me parece. Bueno, ahorita vamos a abrir un parte los días miércoles. Y obviamente lo importante aquí es entrega de constancia con valor curricular de 20 horas y pertenecer a un grupo de WhatsApp. El módulo de farmacología de la obesidad, como les decía, tiene un módulo teórico básico y clínico. El básico tenemos que entender sí o sí el tejido adiposo como órgano endocrino. No hay más. Yo tengo que entender cómo funciona el tejido, el órgano endocrino. ¿Para qué? Para entender la farmacología de la obesidad. ¿Y por qué razones hay que entender esto? Porque queremos dar nosotros medicamentos nada más. Y fíjense, queremos dar medicamento sin entender estos mecanismos. Y por eso los pacientes dicen, es que ya tomé GLP-1 y no me pasa nada. Tomé un ratito, funcioné y después ya no. ¿Qué pasó? Pues obviamente tenemos que entender que el tejido adiposo como órgano endocrino y el sistema de hambre, saciedad y el set point. Como también el set point es el rebote. Ujú. Y siempre va a haber rebote. Y tenemos que cuidar esa parte. Y todo eso lo vemos en el curso Sistema de hambre y saciedad. Teórico básicos, pasamos con farmacología de obesidad a corto plazo, vemos un poquito de todo, cuál es la historia de esta parte, desde lo que es pues prácticamente los que se van antes, ¿no? Fentermina, Fenproporex, Masindol, todo esto, fíjense bien, justamente estaba viendo toda esta parte que lo vemos porque tenemos que verlo, que ahorita actualmente en la guía de medicamentos para la obesidad en México, escrita por mexicanos, eh, justamente en el 2022 lo escribieron, perdón, en el 2024 lo escribieron, también lo vemos todo eso en el curso, pero justamente hablaron de Masindol, de Comlexorex, Fentermina, entre otros, donde justo dices, a ver, son a corto plazo, que están bien, pero actualmente lo mejor es a largo plazo, ¿m? Por todo lo metabólico, las mejoras cardiometabólicas. Ajá. Aquí ya hablamos del uso de incretinas. Ujú. Una vez entendiendo del largo plazo, pues obviamente ahora sí tenemos que hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué razón? Porque hay que manejarlo. ¿Qué tipo de medicamentos voy a dar? ¿Qué suplementos voy a dar? Aquí en el síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué? Porque es un trastorno hormonal de resistencia a la insulina. Voy a trabajar sobre eso, la resistencia a la insulina y de qué manera adecuada me va a ayudar, qué suplementos me van a ayudar. La tos hepática no alcohólica, que es la disfunción metabólica, también que actualmente qué medicamentos hay, qué estudios voy a dar. Ujú. Todo, obviamente, aquí va incluido la de triple, la de triple, ¿ah? Que la retra, muy importante, la reta. Bien. Obviamente el manejo de dislipidemia heterogénica, diabetes, también el uso de farmacología de la obesidad en la diabetes tipo 2 y en la hipertensión arterial sistémica. Todo esto, todos estos son ya con guías actualizadas. En el diabetes tipo 2, en la nueva actualizada, en lo último que se acaba de actualizar en el 2026, que acaba de salir la guía, y igual de dislipidemias y también de la hipertensión arterial del ADA. Muy bien, gracias amigo. Este es mi módulo. Los invito, la verdad es un gran módulo, va a ser en vivo y va a ser una gran experiencia. Ujú. Ok. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que siempre recibimos muy buenos comentarios acerca de los estudiantes, ¿verdad? Que han estado entrando en tus Sí, capacitaciones y obviamente en tu curso. Y la verdad nos comentan que les ha servido muchísimo en su consulta, ¿no? Y obviamente, pues, tienen por ahí la certificación, por parte de la universidad. Entonces, pues, exactamente. doctor, muchísimas gracias. Gracias Sí, a todos por haberse conectado. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta acerca de cualquiera de los productos que nosotros manejamos como Biogénesis Nova Cells, acerca de si requieren un catálogo o algo, con todo gusto pueden mandar un mensaje a la persona que les mandó el enlace para esta charla o esta conferencia y con todo gusto podemos informarles acerca de eso. Si finalmente tenemos unos pequeños minutitos para algunas preguntas precisamente acerca de lo que acabamos de ver ahorita, con todo gusto pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono. Ok, Odemaris.